Irene Monteros, ministra de Igualdad en funciones. La dimisión anunciada de Luis Rubiales, ministra, ¿es un triunfo frente a aquellos que ignoran el consentimiento de las mujeres? Y una muestra seguramente de que el feminismo lo está cambiando todo, ¿no? Y de que efectivamente conductas que hasta ahora parecían normales o lo asumíamos como, bueno, pues cosas que pasaban, ¿no? Y que había que aguantar, ya no se toleran. Y que en España se reconoce, sobre todo las mujeres, ven con mucha claridad que tenemos derecho a ejercer nuestra libertad sexual y que, por tanto, todo acto sexual sin consentimiento tiene que tener un reproche y una línea muy clara en la que nosotras vamos a defender nuestros derechos, ¿no? Y también, por supuesto, una muestra que para mí es una de las cosas que más valor tiene, de que lo colectivo funciona, de que no callar funciona, ¿no? De que el silencio suele ser cómplice con los agresores y desprotector para las víctimas. Y mientras eso ocurra, es difícil avanzar en derechos, pero por el contrario, cuando hay un sindicato, cuando las redes de mujeres funcionan, cuando lo colectivo funciona y cuando abandonamos el silencio y nos atrevemos a nombrar las cosas por su nombre y a defender a las mujeres que están sufriendo, pues en este caso, una violencia sexual, un beso no consentido, pues eso funciona y efectivamente pues somos un país mejor gracias a ello, gracias al impulso del movimiento feminista. Ministra, este caso, por todos los elementos, por la trascendencia también internacional que ha tenido, ¿ha sido pedagógico a nivel social también? Desde luego es un ejemplo extraordinario de un debate que las feministas llevan décadas poniendo encima de la mesa, y es que la transgresión del derecho a la libertad sexual es exactamente y exclusivamente la ausencia de consentimiento, que no es necesario que se ejerza violencia o intimidación, que es como se establecía hasta ahora el límite, ¿no?, para poder hablar de una agresión sexual, de violencia sexual, que no es necesaria esa violencia o intimidación para que haya una vulneración de la libertad sexual de una mujer, y que efectivamente la libertad sexual es un derecho que todas y todos tenemos que poder ejercer, pero que el límite para que esa violencia sexual exista es exclusivamente la falta de consentimiento, y cuando hay falta de consentimiento, entonces efectivamente pues tenemos que desplegar todas las medidas, que además es obligación de las instituciones, ¿no? Y eso también me parece muy importante que lo sepan Jenny Hermoso y todas las mujeres que puedan ser víctimas de violencias sexuales, algunas y muchas de ellas de mucha mayor intensidad, ¿no?, que un beso no consentido, aunque eso también sea violencia, que es que las instituciones tenemos la obligación de proteger a las víctimas, que las instituciones tenemos la obligación de prevenir las violencias sexuales, de detectar precozmente esas violencias, de ofrecer atención integral a todas las víctimas y también su derecho a la reparación. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que Jenny Hermoso tiene que saber que cuenta con todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento, pero que es un derecho que tiene, igual que tiene cualquier mujer que se vulnere su derecho a la libertad sexual, y eso lo establece así la ley Solo sí es sí, el Convenio de Estambul y por tanto las referencias legales, nacionales e internacionales que tenemos que cumplir como país. Ahora se refería justamente a Jenny Hermosa. No sé si le diría alguna cosa, porque es cierto que por una vez no se ha puesto el foco en el comportamiento de la mujer que ha sido violentada, en este caso, como fue Jennifer Hermoso, pero sí que hemos leído a lo largo de estos días algunos titulares de prensa que deberían hacer reflexionar a más de uno. Bueno, digamos que sí se ha hecho, sí hay quien ha intentado cuestionar a la víctima, pero ha tenido una enorme respuesta social por parte de las redes de mujeres y de cada vez más sectores feministas en los medios de comunicación, en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, en el ámbito social y también en el ámbito político, diciendo: no, perdonen, esto es revictimización. Cuando se produce, pues en este caso, un beso no consentido, cualquier situación de violencia sexual, el foco no puede estar en la víctima. El foco no puede estar en cuestionar lo que hace la víctima. Si no denuncia es que no ha sido para tanto. Si denuncia va a dejarle caer o le va a joder la vida. Discúlpame la expresión, lo mundano de la expresión, pero es lo que hasta ahora se pensaba, ¿no? Poner el foco en culpabilizar a la víctima como si fuese la culpable de la agresión que ha recibido. Pues eso también se acabó, y esta vez, digamos que no es que no lo hayamos visto, ojalá lleguemos a un día en que no lo veamos, pero desde luego cuando ha ocurrido ha habido también una respuesta social y una sanción social a aquellos que querían
digamos, minimizar lo que había ocurrido o intentar culpabilizar a la mujer de esa situación de violencia que se había sufrido y que había visto toda España y todo el mundo. Otra de las cuestiones más sonoras ha sido el silencio de muchos futbolistas masculinos, de entrenadores que, digamos, han estado callados prácticamente toda la semana, de directivos de equipos de fútbol. ¿Ha echado de menos una condena más rápida, más tajante de lo ocurrido por parte de ellos? Bueno, creo que es muy importante que nuestra sociedad entienda que el silencio es cómplice de las violencias. Yo ya sé que cuesta hablar y que cuesta alzar la voz y que eso tiene un coste, pero el silencio desprotege a las víctimas, esa famosa frase de Audre Lorde, ¿no? Tu silencio no te protegerá. El silencio desprotege a las víctimas, las deja en soledad cuando las víctimas necesitan saber que no están solas y que tienen una sociedad y unas instituciones que las acompañan, y por tanto es cómplice con la violencia. Eso lo decimos también mucho en el caso de la violencia de género, ¿no? Y quiero recordar que todavía estamos en semanas de verano, que las violencias machistas en estos meses de mayor convivencia aumentan, y por tanto que abandonemos como sociedad y como instituciones el silencio, porque es cómplice del agresor y desprotector para la víctima, que ante el más mínimo indicio, ante la más mínima duda, siempre podemos hacer algo por una víctima de violencia machista, de violencia de género, por una mujer que está pues sufriendo una situación de acoso sexual en el trabajo o cualquier otro tipo de violencia machista, ¿no? Que abandonemos el silencio. Evidentemente cuesta. Precisamente es una de las herramientas más importantes, ¿no?, del machismo para perpetuarse, normalizar las violencias, decir, bueno, no es para tanto, chica, no te quejes, no hagas nada, sigue adelante y pasa página. Pero nuestra sociedad es que ya no tolera las violencias. Nuestra sociedad quiere ser una sociedad libre de violencias sexuales y quiere ser una sociedad que respeta el derecho a la libertad sexual, que es un derecho para todas las mujeres. Y eso implica que, aunque a veces cueste, hay que alzar la voz y hay que abandonar el silencio. Hace unos minutos charlábamos con la presidenta de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, Mar Mas, y destacaba lo importante que era toda la legislación que se ha desplegado en este tipo de casos y para proteger sobre todo a otras mujeres y a otras deportistas que puedan encontrarse en situaciones parecidas. Después del debate, de los ataques de los últimos meses, ministra, ¿se siente una orgullosa, satisfecha del trabajo que usted y su ministerio han hecho, que estamos viendo con este reproche social y sus consecuencias? Eso no lo dude, lo he defendido cuando era muy difícil defenderlo y por supuesto que sí, me siento sobre todo orgullosa del movimiento feminista que fue capaz en nuestro país de decir solo sí es sí, de decir que la libertad sexual es un derecho y que tiene que estar reconocido por la ley y de trabajar no solamente para que se convirtiese en uno de los principales temas de debate social y político en nuestro país, sino también de hacer posible que existiese un Ministerio de Igualdad que transformó ese reclamo y toda esa experiencia acumulada de tantas décadas de mujeres feministas luchando contra las violencias sexuales en un texto legislativo que es ejemplo en todo el mundo, que es la ley Solo sí es sí, y que es un texto integral que nos permite por primera vez reconocer que el Estado y las instituciones tienen obligaciones para garantizar los derechos de todas las víctimas de violencias sexuales, aunque no pongan denuncia, que es lo que dice el Convenio de Estambul. Entonces, creo que de hecho ese es el reto, ¿no? Ahora la presión social, el trabajo de las redes de mujeres, también la valentía de Jenny Hermoso y de sus compañeras y la acción colectiva han conseguido una victoria del feminismo, pero queda mucho por hacer para que no queden en la impunidad ningún beso consentido, ninguna situación de acoso sexual en el trabajo, por supuesto, ninguna agresión sexual de ningún tipo, ¿no? Desde las de menor intensidad a las de mayor intensidad. Y eso pasa por reforzar la prevención, la detección precoz, la atención integral y la reparación, que es muy importante de todas las víctimas. Eso es lo que dice la ley Solo sí es sí, y eso es para lo que tenemos que trabajar, para que se cumpla esta ley y llegue a cada mujer de este país, ¿no? A todas las mujeres. Ministra, por todo esto valdría la pena repetir como ministra, a pesar de las tensiones, entiendo, de los nervios, de los sinsabores. Todo esto hace que al final, cuando una ve los resultados, cómo se están cambiando mucho o poco en este país, ¿vale la pena repetir en el puesto?
Que vale la pena luchar, eso no tenga ninguna duda. Las feministas hace mucho que ya hemos comprendido que estemos donde estemos, en todos los espacios donde hay poder y donde se toman decisiones, en el periodismo y los medios de comunicación, en las instituciones, en todos los ámbitos, también en el judicial, en el cultural, merece la pena luchar, porque solo luchando y alzando la voz se consiguen cosas. Y de lo demás me va a permitir, creo que no toca hablar hoy, tocará hablar, pero hoy no es el momento. Pero desde luego que nadie tenga ninguna duda, la energía y las ganas de luchar, eso siempre yo creo que ha sido una señal de identidad, porque sabemos que es la única forma de cambiar las cosas, incluso aunque a veces tenga un alto coste. Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones, gracias por atendernos. Muchas gracias.